Queridos amigos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor y Salvador en la mañana de hoy. Para ello les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Oseas, capítulo 14, el último capítulo del libro de Oseas. Oseas capítulo 14, y vamos a leer el versículo número 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y el título que nosotros tenemos para esta sencilla meditación es, en esta oportunidad, a manera de pregunta: ¿por qué el pecador debe acercarse a Dios? Y, tan importante como lo anterior, ¿de qué manera debe hacerlo? ¿Por qué el pecador debe acercarse a Dios y de qué manera debe hacerlo? Y yo quiero, mis hermanos, que consideremos las palabras del versículo número 1. Miren cómo comienza: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Muy a menudo cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento ese llamado a volver a Jehová o a regresarnos a Jehová, podemos interpretarlo como un llamado al arrepentimiento, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es un cambio de mente del pecador, esto es, por la gracia y por el poder de Dios, sino también un cambio en sus caminos. No podemos decir que estamos arrepentidos de algo si nosotros no nos devolvemos de la práctica o de la comisión de eso que estamos haciendo, que está transgrediendo la ley del Señor, que está moviendo el Señor a ira. Dios perdona a personas y no a sociedades. Dios perdona a individuos y no a naciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en este punto? Bueno, esto es muy importante señalarlo, porque no son pocas las personas que creen que, por ejemplo, por asistir de manera regular a la iglesia cristiana, Dios los va a llevar al cielo. Es cierto, Dios puede conceder ciertos favores generales, ciertas gracias comunes a todos los seres humanos, a las almas de aquellos que no han abrazado a Cristo. Dios les puede permitir que las almas de estas personas sean grandemente beneficiadas cuando ellos se congregan con la iglesia cristiana. Eso es cierto, pero enfatizo, es igual de cierto que Cristo no murió por una nación, ni por una etnia en particular, ni por una raza. Cristo Jesús, nuestro Salvador, murió por personas, por seres humanos. Ahora, la pregunta en la que ha existido mucho debate es: ¿cuáles son esas personas? ¿Por qué personas Cristo murió? ¿Quiénes fueron aquellos por los que Cristo subió a la cruz del Calvario, llevando sus pecados, cumpliendo toda justicia, aplacando la ira de Dios a causa de esos pecados, derramando su sangre, cubriendo esos pecados para traer justificación? ¿Quiénes son ellos? Bueno, mis amados, unos dicen que Cristo murió por unas personas, otros dicen por otras, pero la manera bíblica de responder a esta pregunta es: Cristo Jesús murió para salvar a todos aquellos que arrepentidos creen en Él. Esa es la manera sencilla de responder a esta pregunta. Si usted quiere darle un matiz más teológico a esta pregunta, usted puede decir que Cristo Jesús murió por los elegidos. Y esta palabra parece que causa cierto escozor en algunas personas, pero esa es la realidad bíblica. Cristo Jesús murió por los elegidos, por los escogidos de Dios. Ahora nos tenemos que responder la pregunta: ¿quiénes son los elegidos de Dios? Sencillamente hablando, son aquellos a quienes Dios escogió desde la eternidad pasada
para ser salvados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y la pregunta que aquellos que aún no han abrazado a Cristo se deben hacer en esta mañana es: ¿soy yo un escogido de Dios? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Soy yo un escogido? Bueno, yo le digo algo. Nosotros, los que por la gracia del Señor hemos abrazado a Cristo, quienes hemos visto nuestros pecados, quienes sabemos que Cristo tomó nuestros pecados y subió a la cruz del Calvario y murió bajo la mano justa de Dios, llevando nuestros pecados, y derramó su sangre para cubrir nuestros pecados, nosotros hoy podemos decirles, con mucha humildad creemos, somos los elegidos, tenemos la certeza. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted se va a responder esa pregunta? ¿Cómo sabrá usted si usted es un elegido o no? Bueno, tengo la buena noticia y la mala noticia. La mala noticia es que yo no le puedo decir si usted es un elegido o si no lo es. Yo no veo su corazón, yo no veo sus sentimientos, yo no veo las intenciones de su corazón, yo no puedo juzgar si su arrepentimiento es verdadero o no, yo no puedo juzgar si usted solo tiene remordimiento, yo no puedo decir si usted solo es un simpatizante de la iglesia cristiana o si ya ha abrazado a Cristo. Yo no puedo decir eso. Entonces yo no le puedo ayudar respondiendo a la pregunta si usted es un elegido o si no lo es. La buena noticia es que usted mismo lo puede averiguar. Esa es la buena noticia. Lo trágico del asunto es que hablo de los pecadores que no han abrazado a Cristo, en vez de averiguar si ellos son elegidos de Dios para salvación, todas sus vidas se quedan criticando y luchando contra esta doctrina a la cual no van a poder vencer. Entonces, en vez de estar hipotetizando, en vez de estar llevando la carga de una doctrina que yace en la soberanía de Dios, póngase a buscar la respuesta. Señor, yo no te he abrazado, yo no he sentido que me has perdonado, pero veo mis pecados y veo también la necesidad de que esos pecados sean perdonados. Sé, Señor, por lo que dice tu palabra, que estoy bajo condenación, pero también sé, Señor, que tú me perdonarás y me salvarás de mis pecados si yo creo en ti. Mis amados, ustedes deben inquirir, ustedes deben averiguar. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Bueno, ya se lo repetí. Si usted está arrepentido por el pecado que está cometiendo, verdaderamente arrepentido, y si usted cree que Cristo Jesús tomó sus pecados y sufrió a causa de sus pecados, y en la cruz del Calvario recibió el castigo, no que él merecía, sino que sus pecados merecen, y usted cree entonces que Cristo Jesús en la cruz saldó la deuda impagable que ninguno de nosotros podría pagar, entonces, cuando usted le pida a Dios, Señor, he visto mi miseria y he confiado en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, porque sé que en la cruz del Calvario Él sufrió el rigor de tu justicia que yo debía haber sufrido. Y sé que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre como cordero sin mancha y ese sacrificio fue acepto. Señor, yo sé y he confiado que Cristo es mi Salvador y que tú no has dado un nombre para que ningún hombre sea salvo en otro aparte del nombre de Cristo. Si usted se presenta delante de Dios, no repitiendo lo que le acabo de decir, pero en el espíritu que le acabo de describir, usted sabrá en ese instante, cuando Dios lo acepte, que usted fue un elegido. Así que lo que le estoy diciendo es que la única manera de saber si usted es un elegido de Dios para salvación es acercándose pronto a su trono de gracia y esgrimiendo no sus obras, ni sus penitencias, ni lo que hacen, ni lo malo que dejan de hacer,
sino presentándose por medio de la fe, conscientes que merecen el castigo, pero clamando salvación porque Cristo ya lo llevó por usted. En ese momento usted sabrá y dirá: gracias, Señor. Gracias porque soy uno de los tuyos. ¿Y saben por qué se los digo? Porque Dios no rechaza a nadie que se presenta delante de Él con corazón contrito y humillado. Guardes eso. Dios no lo rechaza. Versículo número 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Este vuelve, oh Israel, representa entonces un llamado general de parte de Dios a todos los hombres, del cual cada uno de quien escucha es responsable de responder. Y yo quiero que usted entienda eso. Cada uno de los que escucha el Evangelio es responsable delante de Dios de aceptar el Evangelio en fe o de rechazarlo diciendo: otro día, ya veré. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debería tener claro que de la misma manera como no conoce cuándo llegará el día de rendir cuentas, debería darle prioridad a meditar en el Evangelio de salvación. Porque si nosotros tuviésemos la vida garantizada hasta cierta fecha, muy seguramente días o semanas antes, le daríamos al Evangelio la relevancia que tiene. Pero como ninguno de nosotros lo sabe, es menester que hoy que estás escuchando la proclamación del Evangelio, le des prioridad, porque tú eres responsable de la manera como respondes. Hoy, por ejemplo, llamaré a todos al arrepentimiento. Hoy, por ejemplo, haré un llamado general a todos en este lugar, sabiendo dos asuntos. Primero, lo que le acabé de decir, usted es responsable con ese llamado. Y segundo, entendiendo que ¿quiénes van a responder? Que solo van a responder aquellos que vean sus pecados. Y por eso, ver los pecados es una bendición del Señor. Si usted puede ver sus pecados, no los esconda. Si usted siente que su conciencia le está mostrando sus pecados, no los ponga debajo del tapete, porque allí nada bueno sucederá. Tome sus pecados y preséntese delante de Dios siendo responsable por esos pecados, y allí encontrará grandes bendiciones. Así que ¿quiénes responden al llamado de regresarse al Señor? Los que vean sus pecados. Pero de repente hay alguien que puede ver los pecados, pero que no reconoce la necesidad de ser perdonados. Y esto muy a menudo sucede con las personas que dicen: sí, yo soy pecador, sí, yo hago tal cosa, sí, yo tengo este vicio, pero es que no es cierto que todos los hombres somos pecadores. Este es el tipo de personas que puede ver su pecado, pero que no reconoce su pecado. Este es el tipo de personas que puede ver la transgresión suya a la ley de Dios, pero que busca justificantes para esa transgresión. Este es el tipo de personas que dice: bueno, sí, yo dije una mentira, pero ¿fue qué? Esa persona me indujo a la mentira. Sí, yo tomé esto que no era mío, pero es que ya me quedaba muy difícil alcanzar a la persona. Para esta persona siempre hay justificación de todo lo malo que hace. Luego, de nada sirve que usted vea el pecado y que no reconozca que usted es culpable delante de Dios por ese pecado. Imagínese usted ver su pecado y presentarse delante de Dios diciendo: Señor, he aquí mi pecado del que yo no fui culpable. Fue, como dijo Adán, la mujer que tú me diste. ¿Qué es esto? Nosotros no vamos a poder encontrar salvación, no vamos a poder encontrar perdón de pecados a menos que reconozcamos que la culpa es nuestra.
Otro asunto muy importante, no solamente es entonces ver el pecado y reconocer el pecado, sino reconocer que merecemos el castigo de Dios. Si usted va a pedirle al Señor salvación, ¿cómo va a pedirle salvación si usted no cree que es digno de condenación? ¿Sí me hago entender? Usted, cuando se acerca al Señor trayendo sus pecados, usted debe decirle, debe declararle: Señor, esta es una ofensa, una transgresión de tu ley, es mi culpa, y tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Luego, Señor, yo merezco la muerte. Pero aquí es donde nosotros decimos: pero, Señor, yo he confiado en tu Hijo, yo he creído que tu Hijo sufrió la muerte en mi lugar. Estos pecados que te presento, incluso, Señor, yo sé que Cristo Jesús los tomó sobre sí y pagó en el Calvario lo que yo merezco, la muerte. Amigo, si usted hace eso, vienen grandes bendiciones, viene la salvación eterna que su alma necesita. Así que tenemos que tener en cuenta estas cosas. Vuelve, oh Israel. ¿Cómo nos debemos volver al Señor? Nos debemos volver con un sincero y genuino arrepentimiento, de lo cual, si tengo tiempo, hablaré al final. Pero nos debemos volver de igual modo teniendo fe en la persona de Cristo, porque Dios no le dio al hombre ningún otro nombre para poder ser salvos aparte del nombre del unigénito Hijo suyo. Bueno, entonces tengamos eso en cuenta. Insisto, vuelve, regrésate, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo quiero que hablemos en primer lugar de la bondad y de la misericordia del Señor al seguir llamando pecadores al arrepentimiento. Eso es bondad. Dios seguiría siendo santo y justo aún cuando no se hubiera dispuesto a salvar a ningún hombre. Pero es precisamente en la salvación de los pecadores que vemos en el bendito Dios Trino la magnificencia de su gloria y la grandeza de su gracia. Pues aunque no tenía que salvar a nadie, la Biblia nos dice que desde la eternidad pasada Él quiso salvar a millones de pecadores por mera gracia mediante la fe en el Hijo eterno. Entonces tenga claro esto: Dios nos hubiera podido condenar a todos sin dar la más mínima explicación, y Él seguiría siendo santo, justo y perfecto. Dios hubiera podido esconder el evangelio de usted y seguiría siendo santo y justo. Dios hubiera bien podido callar, no llamándolo a la fe y al arrepentimiento, y Él seguiría siendo santo y justo. Pero así no procedió. Desde la caída del hombre en el pecado hace más de 6,000 años, el Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que es eterna e infinitamente santo, justo y misericordioso y lleno de gracia y de bondad, ha llamado al arrepentimiento a los seres humanos, aunque los seres humanos no lo merezcamos. Eso es misericordia. Misericordia es invitar genuinamente a una mejor vida a todos aquellos que sin Cristo viven en la miseria de sus pecados. Eso es misericordia. Dios, estimados amigos, no solo es misericordioso porque pone el pan sobre su mesa o porque lo guarda del mal. Dios es misericordioso por esas razones y por muchas otras. Pero en este contexto yo le quiero decir a usted algo. Dios es misericordioso porque quizás siendo usted un pecador que no se ha acercado a Él, Él aún lo llama, y no para castigarlo, sino para ofrecer alivio gratuito a su alma condenada. Él aún lo llama para que usted tenga reposo y tranquilidad y sanidad en su alma enferma. Recuerde que el perdón de sus pecados yace en la obra de Cristo en el Calvario, derramando su sangre
cumpliendo la justicia, aplacando la ira de Dios que merecen sus pecados. Y ahí tenemos entonces perdón de pecados. Pero ¿dónde está la aceptación? La aceptación para vivir con Él por toda la eternidad. La aceptación para gozarnos y deleitarnos de la presencia de Él para siempre. De nuevo, no yace en nosotros, sino que yace en la fe de la obediencia perfecta de Cristo. Porque al cumplir Cristo toda la ley de Dios a cabalidad y perfección, ganó la justicia, no que Él necesitaba, que nosotros necesitábamos para ser aceptos delante de Dios. Así que ya sabes, vuélvete a Dios, pero vuélvete arrepentido, clamando que tus pecados sean perdonados. Y vuélvete convencido de que si te presentas en el nombre de Cristo, serás también aceptado. Una marca o una señal de la genuinidad de la obra de Dios en el pecador es el deseo que Dios mismo pone en el corazón del pecador de obedecerlo. Cuidado, no estamos proclamando un evangelio que diga: obedece a Dios y entonces cuando te libres de los pecados, ven a Cristo y abrázalo. No, señores, ese no es el evangelio de Cristo. Lo que estoy diciendo es que, y esto para ayuda de usted, es que cuando el pecador verdaderamente está compungido por sus pecados y cuando verdaderamente se acerca a Dios a pedir perdón por sus pecados y a pedir aceptación sobre la base de la vida perfecta de Cristo, la marca fehaciente de la obra de Dios en ese pecador es el deseo de traer su vida al señorío de Cristo. Quiera el Señor bendecir, pues, este sencillo sermón para la gloria de su nombre.